Ay, a mí me la dejaron difícil porque el módulo 3 y 4, que son en los que hemos trabajado, se volvieron virtuales, entonces quizás no tengo tantas dinámicas, pero sí en este módulo en particular, donde se hace énfasis en lograr la competencia de que quienes participen en este proceso de formación, primero asimilen que son producto de una construcción histórica, que todas las conquistas que hasta el día de hoy obtenemos en términos de participación política, de la situación actual de la mujer, obedece pues a luchas de décadas anteriores. Entonces, uno de los principales objetivos también es lograr comprender eso, pero además, en cierta forma también dialogar con el método. Porque cuando Alejandra exponía el método, hablábamos, y lo vamos a ver ya en el módulo 4, porque se fue ordenando así, de una estructura social, y esa estructura social en gran medida condiciona la vida de las personas. Muchas veces decimos las condiciones materiales de vida, o la materia, condiciona la vida de las personas. La economía condiciona en gran medida la vida de las personas. Entonces, la idea también de este módulo es que nosotros podamos, en una perspectiva histórica, situar a la mujer, situar esa estructura económica, cómo esa estructura económica se materializa en su vida, particularmente en su participación política, a qué se enfrentan las mujeres en ese momento y qué conquistan. Entonces, ese es el sentido básico de este módulo. Y con algunos conceptos que también inicialmente los va a desarrollar Antonio. Algunas competencias específicas. La primera competencia específica, como les decía, es que se pueda, desde una perspectiva histórica, contextualizar los avances y las conquistas de los movimientos de mujeres y también desde el feminismo. Segundo, reconocer el rol de la mujer en cada periodo histórico y, como les decía, además, esa materialidad existente, esa estructura social, se materializaba en su cuerpo. Que se identifique también la importancia de la democracia paritaria e intercultural para garantizar el ejercicio de los liderazgos sustantivos en Bolivia. Y para esto, como ya habíamos abordado básicamente los conceptos de interseccionalidad, entonces se asume que aquí ya ustedes tendrían una base para abordar ese tema. Perdón. Empieza con actividades en los dos módulos virtuales. Ustedes tienen un proceso asincrónico, es decir, que las personas que participan en el taller, primero lo que tienen que hacer es el llenado de una evaluación pretest. ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer cuál es el punto de partida de ciertos conocimientos de las compañeras. Desde dónde partimos, qué conceptos manejan, qué conceptos no manejan, y nosotros podamos guiar de mejor manera el proceso de formación. La otra actividad sincrónica es que las compañeras que sean parte del proceso de formación idealmente deberían llegar a la actividad sincrónica, que es la clase virtual, con la cartilla revisada, leída. Al ser, ojo, a diferencia de otros procesos que han tenido, que nosotros además los revisamos como bibliografía, estos documentos van a ser principalmente de carácter digital. Eso quiere decir que, a diferencia de otras guías, a diferencia de otras cartillas, no van a tener espacios para rellenar, sino que son lectura. Estos van a estar acompañados, por supuesto, de bibliografía de apoyo que profundizará determinados temas conforme se requiera. Va a tener una actividad sincrónica, que es un video de historias de vida de mujeres, para entrar en esto de la interseccionalidad de las opresiones, una dinámica de nube de palabras, la exposición de bases conceptuales de los debates feministas, luego va a tener un debate abierto, vamos a tener una pequeña dinámica que es la firma del Acta de Independencia, que es un cuadro que particularmente me gusta mucho porque creo que refleja
el origen de la brecha de desigualdad en la participación política de la mujer, una exposición y comentarios finales, pero esos comentarios finales, la idea es que en una especie de línea cronológica contribuyan nuevamente a realizar ya con las participantes el ejercicio de situar a las mujeres en determinado contexto histórico, sus luchas y sus conquistas. Bueno, en la unidad temática 1 vemos las olas del feminismo, los feminismos, las aproximaciones conceptuales, una breve reseña sobre los feminismos en Bolivia. Y voy a desarrollar con un poco más de profundidad la unidad temática 2, que guarda relación con esto que les decía, con los hitos los hitos de la participación política de las mujeres y la construcción de la democracia. Va a costar mucho hacer este módulo dinámico porque además de que es historia, es más hablado, al no ser presencial, cuesta bastante sacarlo adelante. Algunos conceptos básicos, porque decían las compañeras, a ver, este módulo principalmente debe también contribuir a poner en valor la democracia y cómo la mujer además participa en la construcción de la democracia. Entonces, conceptos básicos como democracia intercultural, paridad y democracia paritaria están presentes como cuadritos para que las compañeras puedan tener claro el concepto, qué significa cada una de esas cosas. Les doy un ejemplo. En el caso de democracia intercultural, no se presenta aquí. Bueno, dice ahí un cuadrito, dice, se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de 3 formas de democracia: la directa, la participativa y la comunitaria. Y se ejerce en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Entonces ahí define cómo es la democracia directa a través del referéndum, a través de los cabildos, cómo es la democracia representativa cuando uno delega a quienes vayan a ser sus concejales, sus diputados, sus senadores, cómo es la democracia comunitaria a partir de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, y cómo estas 3 se fusionan en el concepto de democracia intercultural. En el caso de la paridad, dice, permite reconocer la diferencia entre los sexos sin jerarquizarlos, afirmando que la responsabilidad pública concierne igualmente a los hombres y a las mujeres. Es un concepto que nosotros sacamos como fuente de la Coordinadora de la Mujer. Y dice, un avance histórico en el marco de la democracia formal, cuestiona la democracia excluyente que opera a través de la discriminación, el acoso y la violencia política y la instrumentalización y la funcionalización de la paridad. Y teníamos democracia paritaria, ¿no? Y democracia paritaria definida como un modelo de democracia en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo. Está un poco más desarrollado el concepto ahí. Entonces ya ahí directamente entramos con algunas definiciones. Para esto, por ejemplo, cuando hablamos de interseccionalidad, para situar históricamente también la interseccionalidad de las opresiones, es muy útil el concepto que se ha trabajado del entronque patriarcal desde el feminismo comunitario, un concepto que fue trabajado por Julieta, pero que también guarda relación con cómo se configura la república. Más adelante lo vamos a ver. Luego, otro, y esto, compañeras, lo muevo en una especie de análisis también de ciclos históricos de Bolivia, porque nuestro país ha tenido ciclos históricos. La configuración republicana y la interseccionalidad de las opresiones a partir del entronque patriarcal, de cómo se encuentra esa forma de la originaria división sexual del trabajo en las comunidades ancestrales con la colonia y produce una nueva forma de dominación. Entonces, luego del periodo liberal, se mueve hacia el sufragio universal, los movimientos de mujeres que teníamos en ese momento, las mujeres de las clases medias y acomodadas que estaban en el Ateneo Femenino, las mujeres anarquistas de los sindicatos que estaban afiliadas a la FOL y a la Federación Obrera Femenina, cómo se lucha por la democracia en la década de los 70, en la década de en la resistencia también. Aquí se desarrolla una pequeña crítica, más adelante lo vamos a ver, sobre cómo además desde la izquierda se jerarquizaban las luchas, y cuando se jerarquizaban las luchas,
quizás no hablábamos con tanta fuerza del feminismo en ese entonces. Hace énfasis también en los movimientos de mujeres amas de casa del siglo XX, las organizaciones de mujeres como un componente trascendental en la construcción del nuevo Estado, las cuotas de participación dentro del neoliberalismo y finalmente el Estado plurinacional. ¿Por qué les pongo esto? Porque me interesa, más adelante lo vamos a ver, discutir un poco en torno a cómo se estructura la exposición. Como complementario a este módulo, la unidad 1 habla sobre los feminismos en Bolivia. Primero habla un poquito sobre qué es el feminismo, a través de igual algunos conceptos, y después por qué es necesario e importante pasar de hablar de el feminismo a los feminismos, ¿no? Considerando que los feminismos bolivianos son diversos. Y también se toma como referencia algunas bibliografías que también trabaja ya la coordinadora sobre los feminismos liberales, socialistas, radical y comunitario, que se los menciona en el contenido del módulo, y se habla también de las olas del feminismo. Se retoma esta metáfora de las olas, pero solo como una metáfora útil para distinguir entre las etapas, ¿ya? Porque sabemos que también hay un debate en torno a la metáfora de las olas, ¿no? Pero nosotros la tomamos esta metáfora para distinguir entre las etapas e hitos, porque no hay en algunos casos no hay como mucha precisión histórica sobre el momento preciso en el que surgió, ¿no? Entonces, y después tenemos apuntes respecto a la lucha feminista en Bolivia. Son apuntes, se hace una breve reseña histórica sobre la lucha feminista en Bolivia a través de un formato de apuntes, y se cierra con la lucha feminista actual, mencionando también a varias colectivas. Por ejemplo, tenemos las dos unidades temáticas, ¿no? La unidad 2 es la de hitos y participación, y tenemos, todos tienen su malla, ¿no? Su malla de la sesión virtual, y tienen la malla del módulo general. Adriana tenía pensado ahora seguir haciendo una revisión de algunos contenidos, pero también de algunas dinámicas. Sin embargo, en base a las observaciones que nos hacen, vamos a tratar de simular a través de hacerlo con la guía que ustedes ya tienen en sus manos, y así vamos contrastando contenido con metodología de la dinámica, y vemos si realmente vemos qué cambiamos, qué mejoramos, ¿no? Para que, tomando en cuenta esta retroalimentación que nos hacen y las observaciones, ¿no? Entonces creo que así, para que haya como ustedes mencionaron, para que haya como un hilo conductor entre lo que se va a decir y lo que tiene la guía metodológica con cómo se va a enseñar. Entonces, podemos agarrar las copias que tienen para ir revisando del módulo 3. Módulo 3, guía de sesión virtual, ¿esa Audrey? Sí. Esa, la guía de sesión virtual, no la guía metodológica amplia, sino la guía de sesión virtual. Ahí vamos a ver cómo está estructurado el curso y cómo se pretende llevar estos contenidos de los que estábamos ya comentando, pero también cómo se pretende llevar adelante los hitos de la participación política, porque Adri ha trabajado los hitos no solo desde el movimiento de mujeres, ¿no? Sino también tomando en cuenta varias de las observaciones que ustedes ya han hecho, para que por favor los revisemos. Si les parece, le decía Antonio, quizás a veces discutimos de forma aislada el concepto de la dinámica, y eso desconecta lo que venimos en realidad tratando en el fondo de la temática. Entonces la idea sería ahora más o menos simular una sesión virtual. Y en esa sesión virtual que vamos a tener para tocar este módulo 3, les decía, empieza con un trabajo previo que es de carácter asincrónico. Lo podemos enviar el formulario en este momento al grupo que tenemos de este espacio. Este formulario de evaluación es el primer requisito que deben cumplir las participantes. Es un formulario que tiene 6 preguntitas, tampoco es nada complejo. Y pretende, como les decía, evaluar, el objetivo de esto es evaluar la línea base que nosotros tenemos como punto de partida para ver en qué medida las compañeras ya han asimilado un pensamiento crítico sobre las cosas, si manejan algunos conceptos, si no los manejan, y si no los manejan, saber dónde tenemos que profundizar y dónde hacer más sencilla la explicación. La primera pregunta del formulario, por ejemplo, era
Voy a saltar las tuyas para que después las explique. ¿Ya? Dice, cuando nace la vida republicana, Bolivia, la vida republicana e independiente, ¿cuál era la situación de la mujer? Le pongo ahí un ejemplo, una opción. Tiene tres, es una opción múltiple, que les decía. Voy a saltar las dos primeras, que son la explicación de Antonia, pero dice el primer formulario. Cuando Bolivia nace a la vida independiente, es un formulario de tres opciones de carácter múltiple. ¿Cuál era la situación de la mujer? Es la pregunta. Y dice, primera opción, atravesada por lógicas de dominación colonial, clasista y patriarcal. Opción 2, contaban con los mismos derechos que los varones. O opción 3, la colonia significó el único modo de opresión sin diferenciar sexo. Entonces, casi una manera intuitiva, bueno, dice, ¿qué respondería? ¿Qué responderían, compañeras? A ver. Bolivia nace a la vida republicana y la situación de la mujer se encuentra atravesada por lógica de dominación colonial, patriarcal y clasista, solo por lógica colonial o contaba con los mismos derechos que los varones. ¿Cuál opción? La 1. Marcamos esa siguiente, ellos van tiqueando ahí. No tiene calificación, porque la idea es conocer el punto de partida, como les decía. Más grande, ¿pueden hacer imágenes más grandes? A ver, vamos a ver. De todas maneras, esta imagen que van a ver a continuación es parte también de la dinámica. Pero aquí la desarrollamos con una pregunta separada. Dice, de acuerdo a la firma, hay otra imagen también que está en la Asamblea del Senado, en la Asamblea Legislativa, pero para estos efectos encontré esta. La pregunta, ¿me la bajás, por favor? Dice, no, la pregunta, de acuerdo a la imagen de la firma del Acta de Independencia, 1825 estamos hablando, ¿no? ¿Cuál cree que era el lugar que ocupaba la mujer con el nacimiento de la República? ¿La mujer participó en la firma del Acta de Independencia? No. Pero luchó por la independencia. Claro, entonces ahí usted lo que tiene que es una respuesta donde usted va rellenando lo que considere, porque es una respuesta abierta y libre. Entonces aquí la compañera que vaya a estar dice, desde mi punto de vista, la mujer no estuvo visible en el Acta de la Independencia, pese a que estuvo en las luchas. Y eso puede mirar para atrás, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de Juana Zurduy, estamos hablando de 1780, Bartolina Sisa, Gregoria Paz, etc. La siguiente pregunta dice, la primera vez que las mujeres asistieron a elegir y ser elegidas fue con el voto universal de 1952. Esta es una pregunta trampa, porque yo recién revisando la historia vi esto. Con el voto universal del 52, con la reforma constitucional de 1945 o con la restitución de la democracia con el fin de las dictaduras. ¿Cuándo las mujeres pudieron por primera vez asistir a elegir y ser elegidas? En lo jurídico, en lo formal nomás, ¿no? Pero ahí yo les cuento algo, una anécdota. Cuando yo estaba revisando las reformas constitucionales, encontré que en 1945, está en el texto, sí. En 1945, Gualberto Villarroel promovió la primera reforma, una reforma constitucional por vía ley. Y allí Gualberto Villarroel, miren, claro, un tipo con una mentalidad avanzada para ese momento. Allí él planteó que las mujeres puedan ser candidatas, puedan elegir y participar en las elecciones a la alcaldía. Para ser candidatas a concejalas o alcaldesas, para elegir y ser elegidas. Incluso antes del voto universal. Por eso es que hay textos donde dice la mujer fue a votar como de provita, ¿no? A ver cómo votaban las mujeres. Y hay otros textos que analizan, después lo vamos a conectar con el desarrollo del módulo, pero decía, ¿qué virtudes esperaban? ¿Por qué les dieron las alcaldías? Porque decían que las mujeres estaban más para los temas domésticos, ¿no? Iban a ser mujeres sensibles, que desarrollen programas sociales en sus municipios, que se preocupen por la situación de la familia. Entonces, la lógica con la cual le otorgan el voto a la mujer en el 45, de avanzada en ese momento, sí, y yo comparto después con la reflexión que hace usted sobre el 52, pero esto nos enseña a entender
ese hito con el que se abre la participación política de la mujer. Un hito importante, pero con prejuicios. La siguiente pregunta es, el ciclo estatal liberal durante las primeras tres décadas del siglo XX, estamos hablando entre 1920, 1930, la unidad de los movimientos de las mujeres se consolidó para exigir participar en las elecciones. ¿Verdadero o falso? También tiene una trampa, porque cuando uno revisa la historia, tuvimos ahí discusiones las mujeres. Las mujeres del Ateneo Femenino tuvieron discusiones con las mujeres obreras de la Federación Obrera Femenina. Entonces, lo vamos a ver después en el desarrollo histórico. En la cartilla está, las mujeres del Ateneo Femenino reclamaban por el derecho al divorcio, reclamaban por el derecho al voto universal. En cambio, las mujeres aymaras, trabajadoras sindicalizadas, anarquistas, decían, oye, no solo quiero el derecho al divorcio, no solo quiero el derecho a votar, yo quiero derechos laborales, yo quiero que mis hijos sean reconocidos en igualdad de condiciones, yo quiero poder subirme al transporte público, yo quiero tener el derecho a trabajar 8 horas. Entonces era mucho más amplio y evidenciaba con nuestras propias tensiones también en los movimientos de mujeres, que me parece también enriquecedor. Entonces, les planteo algunas cosas que después se van a discutir. Después, con el voto universal, la otra pregunta es, ¿se logró que todas las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones con los varones, que puedan participar, pero sin embargo, existe una brecha histórica de desigualdad en la participación política? ¿Qué creen ustedes? Con el voto universal, ¿puedo participar en igualdad de condiciones o participamos pero subsiste la brecha? Subsiste la brecha. O sea, ahí ya seleccionan el punto 2. Luego viene la siguiente actividad, que es la dinámica de la firma del Acta de Independencia.